Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca del problema 15.5 del libro Física Type en séptima edición. Halle la presión en kilopascales producida por una columna de mercurio de 60 centímetros de alto. ¿Cuál es esa presión en libras sobre pulgada cuadrada y en atmósferas? Entonces acá, primero que todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Colocar los datos iniciales que nos proveen en el problema. Pero antes de eso tenemos que identificar qué es lo que nos están preguntando. Entonces vamos a hacer una representación gráfica. Acá nosotros vamos a tener un barómetro de mercurio. Básicamente es ese dispositivo que contiene mercurio. Y la cuestión es que trabaja bajo la presión hidrostática, la presión que ejerce el aire sobre aquel dispositivo para que esta columna de mercurio suba. Ahora, esa altura es la que nosotros nos dicen que es de 60 centímetros. Teniendo aquello en cuenta, ahora sí, ¿cuáles son los datos? El primer dato que vamos a registrar es la densidad del mercurio, que toca investigarlo, y es de 13.534 kilogramos sobre metro cúbico. Puede cambiar dependiendo de la temperatura, de la pureza, pero por el momento en condiciones normales sería aquel. La aceleración gravitacional en el caso de la Tierra, 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura de la columna de mercurio, 60 centímetros o 0,6 metros. Ahora, sabemos que la presión ejercida por un fluido en reposo, esto es importante tenerlo en cuenta porque un fluido en reposo no va a ser igual a un fluido con flujo laminar, está dada por la siguiente ecuación. Entonces, ¿cuál es aquella siguiente ecuación de la presión producida por una columna de mercurio? La presión es igual a un producto entre tres variables: la densidad, la aceleración gravitacional y la altura. Teniendo aquello en cuenta, el paso 1, que allá acá lo coloqué, cálculo de la presión en pascales. ¿Listo? Ahora, vamos a colocar la densidad, que ya la conocemos, por la aceleración gravitacional, que también la conocemos, y la altura, que también ya la conocemos, en metros, para que las unidades coincidan y estén en el Sistema Internacional de Unidades. Cancelamos metro con este metro al cuadrado, para que no sea solamente un metro en el denominador. El cálculo numérico va a ser de 79.569,8, y entonces, ¿qué unidad nos va a salir de aquello? A ver, hagamos el análisis bidimensional. Por el momento tenemos kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. Kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado sería pascal. ¿Listo? Pascal en el Sistema Internacional de Unidades es para las presiones. Básicamente, fuerzas sobre un área. Ahora, 79,57 kilopascales, si lo dividimos entre 1000 y le aplicamos el prefijo kilo, y entonces cuando lo vayamos a aproximar, 80 kilopascales me parece bastante bien. Listo. Ahora, paso 2. Ya encontramos la presión en pascales. Bueno, kilopascales. Bueno, sí, en ambas. Pero resulta que nos lo piden también en libras sobre pulgada al cuadrado, que es bastante utilizado en el sistema inglés o en el sistema estadounidense. Y además en atmósferas, que es también bastante utilizado. Ahora, un pascal, ¿cuántas libras sobre pulgada al cuadrado sería igual? Sería igual a este número, que es un número bastante pequeño, ¿cierto? Ya ahí tendríamos que aplicar el por 10 a la menos algo. Ahora, si es así, entonces aplicando un factor de conversión, la presión en libras sobre pulgada al cuadrado sería de 79.569,8 pascales, que fue lo que ya encontramos. Acá copio y pego este valor que es de libras sobre pulgada al cuadrado, y ese valor de ahí, ¿a cuántos pascales equivale? Ahí habíamos colocado que equivale a un pascal. Entonces el 1 pascal se coloca acá abajo. ¿Por qué se coloca ahí abajo? Para poder entonces cancelar este pascal del numerador y el pascal del denominador. Por lo que entonces nos queda un valor muy chiquito de 11,54 libras sobre pulgada al cuadrado, o aproximadamente 11,6 libras sobre pulgada al cuadrado. Listo. Ahí sería la presión en esa unidad del sistema usual de Estados Unidos. Ahora vamos a convertirlo a atmósferas. Con respecto a las atmósferas son mucho más grandes. Conversión a atmósferas, y no se va a escribir atmósfera, se va a escribir ATM. ¿Listo? Con respecto al factor de conversión, una atmósfera son bastantes pascales, son de hecho 101.325 pascales. Y con respecto a kilopascales serían 101,3 kilopascales. Aplicando el factor de conversión, colocamos la 1 atmósfera arriba para que entonces se cancelen pascales en el numerador y pascales en el denominador.
Aplicamos la equivalencia, cancelamos las unidades y luego realizamos la división correspondiente. Esa división, como el denominador es más grande que el numerador, nos va a dar un número menor a 1. Ese número sería de 0,785 en la unidad de atmósferas y aproximado al 0,79. Entonces, esos serían los resultados finales, subimos y esos valores coinciden con la respuesta esperada por el libro. Habiendo dicho ese ejercicio resuelto, muchas gracias por la atención prestada, espero este video haya sido el mayor agrado en comentarios, alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...